Estábamos viendo temas, nos fuimos incluso a la historia del crecimiento del país. Cerremos el tema con una vuelta breve de cada uno respecto de eso, del crecimiento, o si quedó algo dando vuelta, porque había una controversia sobre cuáles son los datos que valen para poder mirar lo que hoy día está pasando. Básicamente nos interesa presente y futuro, estamos discutiendo la ley miscelánea, está pasando al Senado y las controversias sobre la responsabilidad histórica de esto. Raúl Monsalve, ¿quiere hacer alguna precisión breve? Quiero hacer una precisión breve sobre el tema de los datos, que es lo que más importa. El año 2000, Chile crecía al 5%. ¿Ya? En ese año, la tasa corporativa, el impuesto corporativo que regía las empresas era del 15%, y el desempleo en Chile era un 7%. El año 2014, 2012-2014, Piñera 1, también había un crecimiento económico un 5 a 6%. Había pleno empleo, se conseguía pleno empleo bajo el 7% de desempleo, más o menos. Había un 5% de desempleo en el Gran Santiago, que fue un récord histórico. ¿Ya? 5 en Santiago. 5.6, perdón. Si mal no recuerdo. ¿Ya? Luego de eso, viene esta reforma tributaria que hizo Michelle Bachelet junto con su segundo gobierno, junto con el Partido Comunista, donde aumentaron la tasa de impuesto corporativo al 27%. ¿Ya? Ahí comienza el declive de la economía de Chile, nunca más se volvió a crecer a los niveles que se crecía antes y comenzó a aumentar también el desempleo, entre otras cosas. Y finalmente, nosotros llegamos a una conclusión que ya como país lo tenemos asumido, que somos uno de los países que cobra más alto en impuestos corporativos de la misma OCDE. La OCDE tiene un porcentaje promedio de un 23%. Y lo que se está planteando hoy día ni siquiera es volver al 15% del año 2000, que sería fantástico. ¿Ah? Se está planteando volver del 27 al 23, que era lo que se tenía más o menos en 2014. Y en eso hay consenso en casi la mayoría de los economistas. O sea, vuelvo a insistir, esos son los datos reales. Ya, ahí está. Alexis, ¿quiere hacer una precisión al respecto o respecto de este tema de lo histórico y dónde estuvo el punto de inflexión en el que el país, producto de condiciones internas, toma de decisiones? Aquí estamos, Raúl alude básicamente a una toma de decisiones y a una responsabilidad en la cual involucra, por cierto, partidos políticos hoy día en la oposición, que fueron oficialismo en los últimos 4 años. Mira, aquí hay varias cosas o varias ideas que quedan dando vuelta. La primera es que Chile es uno de los países, y se plantea, según algún economista, el país más integrado en la economía mundial. Chiquitito, no vendemos tanto, ¿cierto? Pero sí estamos muy integrados y muy a los vaivenes de la economía internacional. Y eso lo hemos visto en las últimas décadas, básicamente por el modelo de desarrollo que hemos tenido, que es vender materias primas bajo conceptos de libre mercado. Ok, y entonces nosotros tenemos un descenso en la economía desde mediados del año 2000, 2005, 2008, en particular empieza un descenso paulatino de descenso. Partiendo desde la crisis subprime, discutíamos no delante que sí, que no nos pegó tanto. Empieza un descenso sostenido en donde Chile, básicamente, que es un país que vende commodities, ¿cierto?, no logra volver a crecer y no logra generar los números ideales de crecimiento, que algunos proyectan de 3, 4%, ¿cierto?, 5%, ya sobre 5% es raro en una economía. Pero actualmente Chile, claro, está proyectando un crecimiento del 2%, si recuerdan el gobierno anterior, no me acuerdo tanto la cifra económica, creo que rondó también el 2% del crecimiento. 1,8. 1,8, ya. 1,8, ¿cierto? Y aún así dentro de lo que es el promedio internacional, dentro de lo que es el crecimiento internacional de los países. ¿Por qué? Porque Chile sigue un crecimiento exhaustivo, que es la discusión que tenemos que dar ahora y que es la que deberíamos estar dando hace tiempo. ¿Cómo Chile se sube a la cuarta revolución industrial? Porque si no vamos a seguir vendiendo materia prima. Y una discusión que yo vengo dando por lo menos hace 2 años. Chile ya se quedó fuera de la segunda revolución industrial, que es cuando se da la industrialización con electricidad. Queda fuera de la tercera revolución industrial, que es cuando se da el proceso de automatización de la materia prima. Es más, Chile desmantela su infraestructura industrial para vender commodities. Y ahora que estamos entrando y estamos en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial, que el uso actual conocido como inteligencia artificial, las tecnologías de la información, etcétera, donde Chile tiene materias primas para poder no necesariamente entregar el producto final, pero sí entregar una cadena de valor agregado, en donde Chile está quedando fuera porque estamos decidiendo como país vender materias primas. Y aquí, ¿cuál es lo preocupante?
que nos vemos dos grandes situaciones. Una, el gobierno actual nos plantea una mega reforma que plantean que es para paliar o hacer el proceso de reconstrucción de quienes se fueron afectados en los incendios, en los mega incendios, y básicamente 2 de sus 34 artículos plantean solamente temas directos a eso. Pero todo el resto es una ley literalmente miscelánea que ataca distintas áreas de la economía y es lo único que hace es básicamente hacer más ricos a los súper ricos, porque va a desfinanciar el Fondo Común Municipal, va a generar que Chile entre en déficit fiscal hasta el 2030, 2031, y perdón, eso no está dicho por el ICAL, que es el Centro de Estudios del Partido Comunista, está dicho por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por BlackRock, que no digamos que son muy marxistas ni tienen un pensamiento muy progresista, son los referentes económicos del neoliberalismo en el mundo y te dicen, ojo, Chile va a entrar en recesión, Chile podría tener un déficit fiscal agudo, lo cual nos puede llevar a una crisis social y a romper el pacto social. Entonces, y eso es lo que no logran ver. Entonces, cuando uno les dice, ya, ok, discutamos, y la oposición se abrió desde sus centros de estudio, hace 3 semanas se presentó en conjunto desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista en conjunto contrapropuesta a las medidas, en donde una de las medidas, por ejemplo, que a mí me gusta es la siguiente: ok, nos abrimos a eliminar o condonar o subvencionar el impuesto a las viviendas a la primera vivienda de las personas hasta cierto valor, pero no a la segunda, no a la tercera, no a la cuarta de las personas, ni tampoco a personas jurídicas. ¿Por qué? Porque no queremos que la vivienda se vuelva más a un patrón especulativo en donde ya no sea asequible, sino abrir el derecho realmente a la vivienda y claramente dinamizar la economía. ¿Y qué nos dicen? No, eso es extremismo. Perdón por mi extremo izquierda, pero yo no creo que la derecha tenga que jugarse como especulativamente. Yo creo que la derecha debe ser un derecho para las personas y por lo tanto tenemos la vivienda, dijiste la derecha. Si quieres que la derecha sea un vivienda para unos derechos para las personas, no tengo problema, pero o sea, la expresión de su idea tiene que ser una pero básicamente, mira, nuevamente, pero sí, la vivienda tiene que ser un derecho. Déjame solamente agregar un tema ahí que estaba diciendo Alexis, que dijiste que después de la crisis subprime, perdón, pero a ver, los datos siempre matan el relato. En el gobierno de Lagos se creció un 5%. El gobierno de Michelle Bachelet un 3,5%. Tú dijiste que después de la crisis subprime se volvió a crecer. El gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno de Sebastián Piñera se creció a un 5,4%. Sí. Si nuevamente después cuando viene el tema del gobierno de Bachelet, que se cae nuevamente a un 3, y tanto por ciento. Pero sube al 5.1 y después viene, no, pero si esos son los datos, los datos consolidados. ¿Ya? No estamos hablando de un año, estamos hablando de datos consolidados. Después viene, evidentemente, la crisis de lo que fue el estallido delictual durante el gobierno de Sebastián Piñera, que evidentemente iba a pegar económicamente. Viene todo lo que tiene que ver con la pandemia. Viene el gobierno de Boric, que se creció a un 1,8%. Raúl, mira, Chile 2010, fin del primer año de cambio, 5,9. El 2011, 6,2. 2012, 6,2. 2013, 3,3. Y volvimos a la baja. Volvimos a la baja, es 1,8 el 2014. Pero el consolidado fue 5,4. Se entrega. Ahí se ve la baja. Último año de gobierno de Piñera. Pero estamos hablando de la crisis subprime fue mucho antes. Sí, entonces tú no puedes decir que no se pudo crecer. 2013, no puedes decir que no se pudo crecer. Empieza a reventar la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Chile tiene... Se puede crecer por lo menos un 3-4%. ¿Ya? Pero para eso se necesita generar incentivos. El mejor incentivo para una empresa es que tú tengas certeza jurídica, que tú tengas bajos impuestos y que tengas además un país seguro. Y eso ustedes en los últimos 4 años lo dinamitaron. Mira, yo estaba mirando esta gráfica y estaba como la gráfica en el 2019, el dato del 2020 es menos 6,1. Estoy pensando en el estallido de octubre del 2019. Ese se produjo por una acumulación larga, que venía, pero que tuvo una crisis también efectivamente en esos últimos 2 años, pero Michelle Bachelet sin duda contribuyó a esa caldera social que terminó estallando en octubre y que efectivamente, fíjense ustedes que estos datos de la economía a veces, en Chile crecimiento 2021 11,3%, producto de la inyección de las platas de los retiros, ¿no? Ahí son datos que complejizan el análisis porque efectivamente de un año para otro aumentó el consumo. Pasar de menos 6,1 al 2020 a 11,3 el 2021
en plena pandemia, tuvo que ver con esa inyección de recursos, ¿cierto? Esa fue una tremenda irresponsabilidad que nos tiene, de hecho, de gran parte del tema económico que se está viviendo con el tema del UEF, la falta de acceso a la vivienda por lo mismo, y ahí viene de esa tremenda irresponsabilidad que fue el tema de los retiros. O sea, y la clase política mostró que le interesaba el corto plazo. Bueno, el muy corto plazo. Ahí tú tienes uno de los mejores ejemplos de por qué no es bueno ser populista. Aquí la crítica que se le hace, por eso, la crítica que se le hace al presidente Kast al mes de haber asumido, de tomar una medida súper poco popular, y el Partido Comunista, incluso toda la oposición, y entiéndase por oposición desde la extrema izquierda, incluso hasta los que se oponen dentro del mismo sector nuestro, que puede de llamarse oposición también, no, que cómo se les ocurre el vencinazo. Bueno, ya pues, eso es el mejor ejemplo de ser responsable y no ser populista, porque lo fácil hubiese sido, no, ¿y saben qué? Endeudémonos, tiremos la pelota para adelante y vamos a ver qué pasa. El MEPCO estaba, no era deuda, el MEPCO ya estaba considerado en el presupuesto. Habían $200 millones en caja, era imposible. Pero ahora en compensación se han gastado más plata de lo que hubiésemos usado con el MEPCO. Hay que tener a la vista, panelista, estamos en las 10:23, no hay mucho. Quería preguntar, a propósito de esto mismo, quería plantear una mirada brevísima al final del panel, de lo que está pasando en Bolivia, donde se están aplicando políticas parecidas. Hubo un bencinazo en Bolivia, no sé si pudieron escuchar un poquito, pero hoy día básicamente, yo sé que Bolivia es muy distinto. No podemos compararlo. Podemos compararnos como latinoamericanos en el sentido que somos vecinos. Es un estado plurinacional, un indigenismo súper fuerte, es otra historia. Pero sin embargo, la aplicación de medidas, un poco en la línea, ¿no es cierto?, de achicar el gasto social, achicar el gasto fiscal, para poder dar mucho espacio a la inversión privada y a la iniciativa, genera calderas sociales en ese sentido. Algo pasa hoy día. Lo que yo creo que lo que genera, en cierto modo, es cuando hay líderes que son irresponsables, se toman con ese argumento para tapar ciertas cosas personales, porque ahí lo que está ocurriendo en Bolivia tiene que ver con un tema súper feo de Evo Morales respecto a una acusación que él tiene. Que Evo Morales desde la clandestinidad tiene la capacidad de movilizar lo que hoy día está en Bolivia. Eso es mucho más que Evo Morales. Pero el tipo, perdónenme, pero revisen las noticias de las últimas 3 semanas en Bolivia, el tipo se levantó prácticamente en armas con su gente. Entonces, están en las calles con piedras, tapando. Pero, es parte de. Vuelvo a decir que nosotros no podemos compararnos con Bolivia porque hay mucho caudillismo allá. Algo que, por supuesto, nosotros no tenemos. Es algo entonces no es comparable Yo creo que no es comparable, pero sí el punto que tú mencionas respecto a utilizar ciertas cosas económicas que pasan en los países cuando lo utilizan personas que son populistas e irresponsables. Finalmente puede desencadenar en algo que tú estabas mencionando. El estallido del 2019 partió por los famosos 30 pesos. ¿Qué fue? La subida del transporte. ¿Quiénes fueron los que asusaron esto? Digamos las cosas como son. Los que salieron a la calle, y está registrado, hay grabaciones de video. Frente Amplio, Partido Comunista, asusando a la gente. Vamos marchando por los 30 pesos. Eso fue lo que ocurrió. Está documentado, están los videos. Ya. Ok, bien, yo voy a también opinar 2 minutos. Y bastante preciso. En resumen, lo que les dijo Raúl es que siempre que hay una movilización social es culpa de la izquierda del Partido Comunista o lo más cercano que depende del territorio. Y no logra entender la profundidad de una crisis. Cuando tú rompes el pacto social, porque básicamente traspasan los costos que estabas asumiendo colectivamente, buscando la redistribución de la riqueza a las personas individualmente, y por lo tanto la gente empieza a sentir que no tiene la misma capacidad de adquisición de productos, de recursos, y por lo tanto ve mermada su calidad de vida, la gente en general sale a movilizarse y protestar. ¿Y por qué no salieron con Boric? Se subió 5, 10, Raúl, en serio, Raúl, esto es la radio cooperativa, no sin filtro, para que me deje opinar, por favor, para que me deje opinar. Tenemos tiempo. Nosotros vemos el tema de Bolivia, lo que vemos básicamente es se está rompiendo el pacto social. Y entonces, yo he visto varios analistas que dicen, no, esto es culpa de Evo Morales y todo. El MAS está quebrado. El MAS está dividido en 3 estructuras políticas dentro de Bolivia. Nadie puede desconocer que Evo Morales y parte de lo que podría ser su parte del MAS participan de estas movilizaciones y no se puede negar. Que sean todos, eso sí se puede negar. Y eso es desconocer la autonomía de movimientos sociales, territoriales, sindicales, que no siempre tienen un partido político detrás.
Y yo ahí lo vuelvo a decir, ojalá en Chile cada movimiento social fuera liderado por un militante del Partido Comunista. Pero desgraciadamente no es así, porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos la suficiente cantidad de militantes. Y te puedo poner otro ejemplo internacional. La semana pasada, el actual líder o uno de los principales diputados del Partido Comunista de Rusia, ¿cierto? En Rusia, sale a decirle a Putin, ¿cierto? Que, ojo, que si Rusia sigue entrando a la crisis económica que tiene, no se extrañe que termine teniendo una movilización como la que ocurrió hace 100 años. Está hablando de la Revolución Rusa. Bolchevique. Y uno diría, igual es raro, por muchas razones que te lo diga. El Partido Comunista en Rusia es oposición, es como una oposición, pero ayudista. Es medio extraña la relación que tiene allá SPC. Pero lo que voy con esto, es cuando tú rompes el pacto social y traspasas los costos económicos de una crisis a la población, generas movilización innata de la gente. La gente se protesta y reclama. Pero mira, es que tu argumento se cae, mira, súper cortito, tu argumento se cae con tus mismos datos. Tú me dices que el pacto social se cayó durante el gobierno de Piñera II y por eso salieron a la calle. Por 30 pesos. Por 30 pesos, 30 pesos. Por 30 pesos durante el gobierno de Boric, que ustedes fueron partes. Pero solamente en transporte subió 100 pesos. ¿Por qué no salieron a la calle? Raúl. ¿Por qué el Partido Comunista no estuvo en la calle durante estuvimos. Mira, una auditora. No, nunca. No hubo ninguna panelistas, protesta. orden en la sala. Una auditora nos dice, ella está mirando las cifras de Europa para el 2025 y le llaman Alemania. 0,2% de crecimiento. Alemania, una economía que hoy día está rezagada junto con Finlandia, Hungría también rezagados. Los líderes del crecimiento son Irlanda con un crecimiento excepcional de 12,3, seguido por economías pequeñas, pues Malta, Chipre, y Argentina, nuestro vecino con Javier Milei, el crecimiento 2025 menos 1,72 nos dice nuestra auditoria que está ahí también con los datos y con el Big Data a la mano. Y lo otro, agradecemos, punto importante, yo te lo voy a aclarar, o sea, no sé si aclarar, pero te lo voy a recordar, y a ti y a otros auditores. Las movilizaciones del 2019 no se dan solo por 30 pesos, porque eso era una consigna. Si no logran entender una consigna, realmente está ahí al nivel del presidente que no entiende lo que es una metáfora. ¿Cuánto le desempleo el 2019? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ministros de Piñera, estamos con una inflación a la subida y decía, pero aprovechen, vayan a comprar flores. Estaba subiendo el transporte y que salió a decir el ministro de Transporte de Piñera, pero levántese más temprano, aproveche que el más temprano es más barato. Ministro de Salud, subsecretario de Salud, pero ¿por qué no van a conversar a los consultorios en la mañana si hacen actividad social en las mañanas? Esas actitudes eran burlarse de la mayoría de las personas. Entonces, eso acumula. Y eso no lo digo yo. Los datos están ahí. Imagínate el desempleo del 2018, 2019. Raúl, Piñera era un 7,9%. Raúl, con Boric el desempleo superó el 10% y nadie salió a quemar Chile. Raúl, ahí están los datos. Es súper incómodo que cada rato interrumpas. Vamos a pedir, ya estamos en la hora. Tenemos que despedirnos, nos dice nuestro control. Vamos a solicitar, efectivamente, felicitamos el ánimo, pero también es importante los tiempos para que cada uno pueda desarrollar sus ideas. Vamos a despedirnos por hoy, panelistas. Gracias, Alexis Soces, por este lunes. También a Raúl Monsalves. Y el próximo lunes nos encontramos aquí empezando junio. Y por cierto, también ahí en compás de espera, que ese mismo día, lunes, será la cuenta pública tan esperada también del presidente Kast. Gracias por esta semana, panelistas. Y nos encontramos en 7 días más. Vamos a la pausa y ya estamos con la mañana de Cooperativa Red Los Lagos. Espérenos un momento, ya continuamos con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos. Porque el calor de tu hogar no puede fallar, confía la instalación, mantención y reparación de tu estufa a verdaderos especialistas. En R&M realizamos instalación y mantención profesional, diagnósticos, reparaciones y cambio de repuestos en todas las marcas de estufas a pellet y de combustión lenta. Porque una estufa limpia y bien cuidada entrega más calor, más seguridad y menos gastos. Agenda hoy tu visita técnica con R&M y disfruta un invierno tranquilo. R&M, instalación y mantención experta para tu estufa. Llámanos o escríbenos y respira tranquilidad al +569 3438 5234, +569 3438 5234, o síguenos en nuestras redes sociales @estufas a pellet SA.
Señor agricultor, para el crecimiento de sus praderas y cultivos, aproveche las condiciones naturales de su suelo. Use Fosfato Bayóvar. Fosfato Bayóvar sigue el camino de una agricultura sustentable con la mejor fuente de fósforo. 100% natural, altamente reactivo. Compruébelo usted mismo. Fosfato Bayóvar. En suelos ácidos, praderas poderosas. Pídalo en AgroCenter. Teléfono 642-20-4343 de Osorno. ¡Ayuda! ¡Necesito una mano! Yo te ayudo, pero una cosita. ¿Tuviste deudas? Tuve. Chuta, no se puede entonces. Política de la empresa. ¡No! Más que tu pasado, nos importa tu futuro. Nueva tarjeta de crédito ITES. Sácala en minutos, sin tanto papeleo, en tu tienda más cercana y úsala para todo lo que necesitas. ITES, eso que quieres hoy. Descarga Root Pay, la otra app de Banco Estado que llegó a simplificarte la vida. Es más que una app, es para pagar con QR y también tiene beneficios en comercios adheridos para ti y para millones de personas. Úsala en tu día a día. ¿Qué necesitas para tenerla? Tener tu cuenta Ruta activa. Eso es todo. Descárgala, regístrate, úsala. Más información en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Caliente su invierno y proteja los suyos con la mejor calidad de la línea hogar de Supermercados Cugat. Pellet de 15 kilos, 3.990 pesos. Sí, escuchó bien, 3.990 pesos. Venga por el suyo ahora y anticípese al frío. Supermercados Cugat. 50 años acompañando a las familias. Donde comprar es ahorrar. Promoción válida hasta el 31 de mayo. La incomparable Marisela vuelve a Puerto Montt, presentando su nuevo concierto, Eterna. Un viaje por sus grandes éxitos que han marcado generaciones. Un espectáculo único e irrepetible, lleno de emoción, nostalgia y una voz inolvidable. Puerto Montt, 11 de julio. Tickets disponibles desde el miércoles 1 de abril. 11 horas en www.passline.com. Si quieres que tu cuerpo vuelva a ser escuchado, ven a Exhala Estudio Pilates. Exhala Estudio Pilates va más allá de una clase de ejercicio. Buscamos que las personas incorporen el método a tal nivel que puedan exhalar Pilates, llevándolo a su postura, respiración y movimiento cotidiano, al caminar, al sentarse, al trabajar y en la vida diaria. Exhala Estudio Pilates es un estudio especializado en Pilates MAT y Pilates con aparatos, con un enfoque profundo en los principios del método Pilates. Exhala Estudio Pilates. Clases con atención personalizada y grupos reducidos. Máximo 5 personas. Exhala Estudio Pilates. Club de Golf. Puerto Varas. Condominio El Alba. Más información en Instagram. @exhala_estudio Pilates. Listo con el proyecto. ¿Y ahora qué hago con la chatarra? Deshazte de tus fierros, cobre, latas, bronce y aluminio y gana dinero en Sociedad Porra. Estamos en calle Vima, Parque Industrial, Puerto Montt. De lunes a viernes, de 8:30 a 13 horas y de 14 a 17:45 horas. Llámanos al 65 225 56 18. Te esperamos. Viste a tu equipo con confianza y estilo, con ropa corporativa que refleje su esencia y profesionalismo. Dale vida e identidad a tu marca. En Bordados del Lago, somos especialistas en bordados industriales y personalizados. Representamos exclusivamente a la reconocida marca Rossignol, fusionando la tradición